Saludos, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra planificación de historia y vamos a hablar directamente de las colonizaciones griegas dentro del periodo de la Hélade. ¿Ok? Es algo muy importante comprender aquello para posteriormente pasar a estudiar las organizaciones políticas y sociales de las dos polis más importantes, que son Grecia y Esparta. ¿Ok? Pero el día de hoy vamos a estudiar las colonizaciones, perdón, que se dieron en Grecia a partir de desigualdades sociales y movimientos migratorios obviamente, por crisis internas o por ciertas circunstancias que hicieron que muchos colonos salieran de las polis más importantes, ya sea Grecia, perdón, ya sea Atenas y Esparta, y fueron colonizando varios sectores del Asia Menor y también de la península ibérica. Entonces eso vamos a abarcar el día de hoy. Vamos a empezar directamente. Bueno, ahí estaba un gráfico directamente de lo que es Grecia en la actualidad, ¿no? Vamos a ver acá. Hablando del colapso de la civilización micénica, esto ya lo vimos en la anterior clase, vemos que tras la desaparición de la civilización micénica se suceden 4 siglos. Sí, desde el siglo XII hasta el siglo IX antes del nacimiento de Cristo. Aparecen los pueblos dorios, lo cual conlleva una oleada de movimientos migratorios. Se establecen las etnias griegas en sus territorios. También vemos acá que los eolios ocupan Beocia, Tesalia y la costa norte del Asia Menor. Son ciertas pequeñas islas con pequeñas polis griegas, ¿no? Los jonios ocupan la isla Ática, la isla de Eubea, la zona central de Asia Menor y sus islas. Los dorios se establecieron en el Peloponeso, en Creta y el sur de Asia Menor. Ok, aquí podemos ver. Entonces, en un principio vemos que los eolios ocupan Beocia. Aquí podemos ver el gráfico en color verde de los eolios. Ocupan esta parte, ¿sí? Antiguamente aquí era Persia. Muy bien, los eolios. Vemos acá que los jonios ocupan el Ática. Los jonios ocupan la parte de Ática y la parte de Mileto. Vamos acá que los dorios se establecieron en el Peloponeso. Los dorios, sí, asentamiento dorio, la parte, se establecieron en las zonas del Peloponeso. Muy bien. Y los arcadios, bueno, y Creta del Sur de Asia Menor. Y los acadios, pues vemos que en ciertas zonas del gráfico que podemos observar. Bien. Ojo, estamos viendo el nacimiento de ciertas polis griegas en un principio, ¿no? Entonces, vamos a hablar directamente del nacimiento de las polis como tal, de las polis. El fenómeno más importante de esta época fue el nacimiento de las polis. Después del vacío del poder surgido por la caída de los reinos micénicos, las antiguas ciudades se organizaron alrededor de un jefe local o aristócrata. Recordemos, antes de las grandes polis importantes como son la de Grecia y la de Esparta, perdón, la de Atenas y la de Esparta, pues antes estaban organizados por los reinos micénicos. Por favor, no confundirse en eso. Luego de los reinos micénicos nacen las polis. ¿Ok? Las polis nacen obviamente del mestizaje de los eolios, de los jonios, de los dorios, de los griegos y los arcadios. ¿Ok? Y empiezan a crear unas ciudades-estados amuralladas llamadas polis. Estos estaban organizados alrededor de un jefe local y aristócrata. Recordemos que por lo general las ciudades amuralladas, la parte más importante, la parte donde guardaban los tesoros y la parte donde existía la riqueza y las personas que estaban dentro de la aristocracia vivían en la parte central o la más alta de la ciudad. Esto como para preservar los tesoros de la misma. Los ciudadanos necesitaban aunar esfuerzos para desempeñar tareas agrícolas y para lograr una defensa en común. ¿Ok? Esto en un principio. Defensa en común porque como eran ciudades amuralladas, la gente se sentía segura dentro de las ciudades amuralladas, a pesar de no pertenecer a la aristocracia. Vemos que Grecia no estuvo nunca organizada como un único estado. Su organización fue mediante pequeñas ciudades-estado llamados polis.
ocupaba un territorio pequeño en cuyo centro se encontraba la ciudad. ¿Ok? Alrededor se hallaban campos de pasto y cultivo. Como les explicaba, la parte superior en donde estaba la gente aristócrata se guardaba la parte de los, o sea, los tesoros, podemos decirlo así. La parte externa no pertenecía a la aristocracia, pero se sentían seguros porque estaban dentro de ciudades amuralladas. Estas ciudades amuralladas se le llamaban ciudades-estado. Muy bien. Y los alrededores, por lo general, estaban ubicadas, bueno, las partes externas, la parte del campo, no la parte agrícola. Vamos a establecer exactamente qué son las ciudades-estados. Vemos que las ciudades-estados, en especial la griega, tiene características particulares. Su origen obedeció al espíritu guerrero de los primeros griegos, de los antiguos micénicos, ojo, de modo que su núcleo inicial fue generalmente una fortificación militar para precautelar lo que les explicaba. Esto era lo más importante de las acrópolis. ¿Qué significa acrópolis? Son ciudades que están por encima de montañas. ¿Sí? Este núcleo inicial recibió el nombre de Acrópolis, justo medio. ¿Qué significa ciudad alta? Alrededor de ella se estableció luego la población Asti, que pasó a formar parte de las polis. Muy bien. Entonces, todo en sí estaba construido a fin de fortificar la parte central. La parte externa pues, era la fase productiva y la parte media era la parte donde convivían las demás gentes, ciudadanos. Uh-huh. Entre más externo la gente viva, significaba, básicamente era característica de los estatus sociales que se presentaban en aquella época. Vamos acá, que la polis constituyó el ideal de la organización política entre los griegos a través de toda su historia. En un territorio reducido y con población limitada. Se lograba una organización a la medida del hombre, es decir, que sus integrantes podían conocerse entre sí, lo que les permitía, entre otras cosas, participar en todos los aspectos de la vida y también participar en la comunidad. Ojo, hablando directamente con ciudadanos, porque solo los que pertenecían al grupo de ciudadanos tenían estos privilegios y tenían el tiempo libre para, por ejemplo, conversar. Es donde aparecen los primeros pensadores filosóficos, ¿no? Porque tenían el tiempo necesario, demasiado tiempo libre. Parte de una polis y la Acrópolis. Vamos a ver cómo estaban estructuralmente diseñadas estas ciudades-estado. En busca de la seguridad, las pequeñas comunidades se unificaron alrededor de sitios estratégicos, casi siempre ubicados en la cima de una colina. ¿Cómo se llamaba esto? Pues se los llamaba Acrópolis. Allí construían un recinto fortificado llamado Acrópolis, que servía de refugio en caso de peligro externo y como residencia de las autoridades y de las familias más prestigiosas, es decir, aristócratas, grupo de personas privilegiadas. Además, era un lugar sagrado y poco a poco se transformó en el centro religioso con varios templos. Por lo general, cuando hablamos de centro religioso, aquí existían personas llamadas oráculos, personas sabias que se encargaban de dar buenos augurios o ver el futuro de las ciudades-estados o de los gobernantes. Vemos acá la Acrópolis de Atenas. Podemos ver de esta manera, ¿no? Imagino que en sus tiempos fue muy diferente y se hacía un máximo esplendor. Aquí vemos una foto actual en la cual se puede denotar lo siguiente. ¿Cómo estaba estructurado la Acrópolis? En la parte superior, en una montaña, pues se denota los templos y ciertas zonas donde vivían los aristócratas o las personas importantes de la ciudad. En las partes externas o en las faldas, se podría decir, de la montaña que sujeta a la parte principal de la Acrópolis, pues vive la gente de igual de aristocracia, ciudadanos, y en las partes externas, pues vive el demás resto del pueblo, y posterior de las murallas, la parte productiva, muy bien, la parte agrícola. Algo muy importante y que ha permanecido como ciertas estructuras con enfoque cultural son las ágoras. Las ágoras es una gran plaza pública próxima a la Acrópolis, donde se vendían productos agrícolas, se trataban los asuntos más importantes, ¿sí? Esto mediante el diálogo directo y la oratoria y se cumplían actividades sociales. Muy bien. También se reunían los políticos para tratar temas de Estado, por ejemplo, tratar temas de guerra,
establecer juicios públicos, etcétera. Frente al ágora se levantaron los edificios públicos, teatros y templos. Era una parte muy fundamental, más que todo, para la interacción social en gran masa. Aquí podemos ver una fotografía del ágora de Atenas actualmente. ¿Ok? Así es como se ve. Vamos a pasar. También ciertas cuestiones que quedaron, cuestiones arquitectónicas, ¿no? Es el teatro, ¿no? Cómo era construido el teatro en aquella época. Muy bien, esto no es tanto de mi materia, pero podemos ver que aquí es como una especie de hemiciclo en donde la gente se acomodaba en esta zona, ¿sí? Y las personas que se presentaban en teatro sin, bueno, a voz directa, pues establecían su obra y la gente escuchaba directamente acá, ¿no? Pero la gente que se sentaba en las primeras filas por lo general eran los aristócratas, en la parte mediana los ciudadanos, en las partes finales ciertos comerciantes y las partes externas era, por ejemplo, los esclavos o el pueblo, ¿ok? Básicamente ellos no estaban permitidos ver directamente de acá, pero podían ver de lejos, que casi no era lo mismo, ¿no? Vemos acá que en el siglo octavo, en el siglo octavo antes de Cristo comienza algo muy importante, las Olimpiadas. Sí, ellos son los máximos exponentes y los creadores de las Olimpiadas. Nosotros estamos muy cerca a las nuevas Olimpiadas que se va a presentar en Japón, pero ellos se puede decir que son los creadores del mismo. Vemos que en el año de 1700, perdón, en el año del 776 antes de Cristo se celebran cada 4 años ininterrumpidamente hasta el 393, hasta ser prohibidas por el emperador Teodosio. Muy bien, esto ya directamente cuando estuvo implantado el Imperio Romano, ¿no? Se introduce el uso de la metalurgia del hierro también. Se extiende la costumbre funeraria en la incineración de cadáveres. Y también vemos que en este periodo se adopta el alfabeto fenicio para la lengua griega. ¿Ok? Podemos ver ciertas imágenes de la lucha grecorromana, ¿no? La lucha que se daba en Olimpiadas, ¿no? De este tipo. O también la carrera de maratón, ¿ok? Carreras maratónicas de ciertos kilómetros sin descanso, ¿no? Y también la implantación del alfabeto fenicio. Ok, ahora sí vamos a hablar directamente de las causas de las colonizaciones griegas. Si bien es cierto, ya vimos cómo se implantó la Acrópolis, cómo fue el nacimiento de las polis, ahora vamos a ver qué pasó con las personas que se dieron cuenta que estaban sobrando. Cuando hablo sobrando de más en las polis, hacemos referencia a que la ciudad se colapsó de tantas personas que vivían ahí. Entonces, ¿qué sucede? Las personas empiezan a salir de su madre patria, se puede decir, se empieza a salir de las polis por la razón de que, uno, no existían tantos productos suficientes para abarrotar a todas las personas que vivían en la Acrópolis. Dos, algunas personas o algunos griegos, ¿sí? Huyen, ¿sí? Por no pagar impuestos, porque recuerden, una de las requisitos para ser ciudadano para siempre era pagar impuestos, entonces el salir de la ciudad les permitía ya no cubrir este gasto, o tal vez mejorar un estilo de vida, y esa fue una de las causas, ¿no? Porque las polis estaban colapsadas de personas, y también ciertos comerciantes y esclavos también huían por esta razón y se iban estableciendo en ciertos lugares, ¿no? Que les permitía crear un ambiente familiar. Entonces vemos que en el año de 750 a.C. comienza la colonización griega. Bien, ¿cuáles son las causas? Primero, la expansión del comercio. Como nosotros hemos visto, el periodo micénico y el periodo griego eran completamente navegantes y comerciantes directamente. Empiezan aquí en esta época ya directamente a diseñar factorías marítimas, es decir, a crear barcos eh, comerciantes. Esto para expandirse, obviamente. Y vemos también que el exceso de población, lo que les explicaba, es una de las causas principales para que la gente salga. También el endeudamiento de los campesinos, pues los altos impuestos que imponía la aristocracia griega. También los exilios políticos. Cuando hubo el estrado, el parlamento,
o los más antiguos, ancianos, se daban cuenta de que tenían que expulsar a alguien que había sido ciudadano y le quitaban los derechos políticos, obviamente salían exiliados. A muchos de ellos les tocó salir y colonizar otras ciudades y fundar otras ciudades. Ujú. También las desigualdades sociales, hablando directamente con cómo la aristocracia tenía todos los privilegios del Estado, mientras que los comerciantes o directamente las personas del pueblo no tenían esos privilegios. Esas fueron las razones para salir de las polis. Existían dos tipos de colonias. Primero, las plazas comerciales y las plazas agrarias. ¿Ok? Plazas comerciales porque eran directamente para el comercio y agrarias eran lugares especializados para la producción agrícola. Tal cual. La colonización es hacia el oeste por la costa europea y pequeños reductos de la costa africana y hacia el este por la línea costera del Asia Menor. Es decir, empezaron a expandirse por todo el mar Mediterráneo, en donde donde ellos vieran que se podía conservar la vida directamente o se podía empezar una nueva vida. Aquellas tierras eran pobladas por habitantes de otras ciudades, enviadas por una ciudad próspera y originaria, la metrópolis, es decir, su madre patria, es decir, salían de las polis grandes. El nuevo territorio se llamaba colonia, aunque la colonia mantenía vínculos religiosos o culturales, desde el primer momento se emancipaba de la metrópolis. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, muchos pobladores, ejemplo, salieron de la polis de Grecia y se fueron a la parte, digamos, de Sicilia, que está más debajo de la bota italiana, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha gente iba ya, establecía nuevas colonias, pero algo muy importante, no perdían las costumbres, ni el idioma, ni las formas de vestir, ni el lenguaje y ciertas cuestiones culturales que estaban ya establecidos en las polis, pero empezaban una nueva vida y se independizaban directamente de la metrópolis de donde habían salido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Sicilia ya empezaba a ser una nueva polis, con una nueva aristocracia, ya no dependiente de la metrópolis. Y establecían vínculos comerciales con la metrópolis de donde salieron o de donde emergieron. A eso se refiere. El comercio y la industria se incrementaron mucho y necesitaban nuevas materias primas y otros mercados para vender productos como el cobre, el estaño y grano. Recuerden aquí que aquí la revolución eh, de los metales ya estaba ya bien implantada. Cuando había enfrentamientos políticos, los derrotados optaban por emigrar. Esa era la razón. O bien se marchaban obligados debido al ostracismo, es decir, una especie de segregación política. Entonces, ellos ya básicamente emigraban a otros lugares, desanexándose directamente de sus polis primeras o sus metrópolis primeras. Vamos a hablar directamente de la colonización en el Asia Menor. Vemos que las colonizaciones de los eolios fueron las primeras desde el siglo XI y IX antes de Cristo. Ellos fundaron Esmirna, Focea como principales ciudades. ¿Ok? Entonces, estos nombres son desconocidos para nosotros. Cuando nosotros hablamos de Grecia, hablamos directamente de Atenas y de Esparta, pero había otras ciudades en estos territorios que correspondían a ser el gran imperio de Grecia. Tenemos acá pues Esmirna y Focea, que son producto de las colonizaciones en el Asia Menor. Y estas fueron las principales ciudades, una de las primeras. También los jonios fundaron Efeso y Mileto. Los dorios se establecen en Creta y algunas islas como Rodas, Tera en el Asia Menor y fundan Halicarnaso y Nido. ¿Okay? Muchos griegos, establecieron en el Asia Menor y asumieron muchos ritos y costumbres de los pueblos orientales. Desarrollaron una mentalidad mucho más abierta y estuvieron a la vanguardia de muchas transformaciones. En el Asia Menor tendrá lugar el nacimiento de la filosofía. Ojo aquí, en Tales de Mileto. Sí, cuando nosotros hablamos de filosofía, recuerden pues que nace de Tales de Mileto con los estoicos y los presocráticos. También vemos acá que los griegos comienzan a dejan de ver a los dioses como causa generadora del mundo, Tales de Mileto, para preguntarse por su verdadero origen. Bueno, esto es materia directamente de filosofía, pero aquí empiezan
a cuestionarse los fenómenos de la naturaleza. Porque antes, algo muy importante que me olvidé decir, es que antes de ellos colonizar un territorio, pedían un buen augurio o recomendaciones al oráculo. Y este les decía dónde tienen que ir y dónde tienen que asentarse. Pues aquí vemos, aquí es el Asia Menor, entonces vemos que al otro lado, que no se ve, estaban las polis más importantes como Atenas y Esparta, pero la gente empieza a colonizar estos lugares muy cerca del Imperio Persa. Okay, aquí tenemos Mileto, ¿sí? Pisco, Rodas, son ciertas polis pequeñas que empezaron a aparecer cuando la gente empezó a expandirse. ¿Ven? Y esto fue algo muy bueno porque esto mejoró el comercio entre varias islas. Y esto hizo que fuera muy próspero el gran imperio griego. Entonces acá el segundo periodo de colonización se da entre el siglo VIII hasta el siglo VI antes de Cristo. Ciudades como Calcis, Cetrina, Atenas, Esparta y Focea fueron las más destacadas a la hora de fundar colonias en el Mediterráneo, es decir, estas fueron las madres patria, ¿no? De aquí salían la gente a colonizar. Colonias en la Magna Grecia del sur de Italia. Estaban ubicadas cerca de la península italiana. Cumas, Nápoles o Nápoles, Sibaris, Regio, Tarento, Sicilia, lo que se explicaba, Liune, Gela, Acrante, Siracusa y Naxos fueron las colonias que fueron creándose a posterior. Aquí podemos ver ciertos vestigios que quedaron de estas nuevas colonizaciones creadas, estas nuevas ciudades pequeñas creadas a partir de las colonizaciones. Aquí vemos otras colonizaciones que también se dieron en la península ibérica como y también en ciertas partes del sur de Francia, ¿no? Tanto en España como Francia. Tenemos aquí Masalia, Emporio, Rodas, Hemeroscopio, también en el norte de África, en Cirene y Naucratis, ¿sí? Acercándose bastante a la zona donde estaba establecido el imperio egipcio. Y colonias en el Mar Negro, pues vemos que aquí aparecen las dos grandes ciudades que van a ser a posterior las ciudades importantes en el Imperio Romano, como son Bizancio, que posteriormente cambiará su nombre a Constantinopla, y en la actualidad es Estambul, en Turquía, y Tomis. Listo, podemos ver Ampurias y Bizancio, es decir, el actual Estambul, la antigua capital importante del Imperio Romano. En un principio, el general, Imperio Romano completo, y luego Imperio Romano de Oriente. Listo, mis estimados, les agradezco mucho por su atención, espero que haya quedado muy claro y nos veremos la siguiente clase. Saludos.